Y nuestro siguiente autor es un autor que ha sido muy estudiado, muy discutido, muy citado, ha sido incluso hasta reverenciado en cierto sentido, ¿no? En cierto aspecto, en cierto momento. Ha sido hasta reverenciado. Algunos hasta le dicen San Kelsen, ¿no? A Hans Kelsen, porque su teoría pura del derecho, como él la denominó, ha sido parte fundamental para comprender no solo el fenómeno jurídico, no solo el fenómeno del derecho o el derecho como fenómeno social, como producto de la sociedad, sino también para comprender muchos de los fenómenos constitucionales, ¿no? Al grado de que Hans Kelsen pues, es un autor obligado casi en todas las materias del derecho, en todas las materias sustantivas del derecho, no procesales ni complementarias, ¿no? Hago la aclaración. Pero casi en todas las materias sustantivas del derecho, sustantivas como nuestra materia, que es teoría constitucional, es una materia sustantiva, casi en todas las materias sustantivas del derecho, Hans Kelsen es un autor casi obligado, ¿no? Este autor tiene su libro de teoría pura del derecho, es autor de teoría pura de la famosa teoría pura del derecho, en donde habla del derecho, pero desde un punto de vista puro, desde un punto de vista puro, tal como lo dice la denominación de su teoría, ¿no? ¿Qué significa esto desde un punto de vista puro? Significa que el derecho, para poderse, dice el autor, dice Hans Kelsen, para que el derecho pueda ser comprendido, debemos de omitir, ¿no? O debemos de discriminar otros factores o otros elementos que no son propios del derecho. Porque si los consideramos en el derecho, estaríamos contaminándolo y entonces no podríamos comprenderlo cabalmente. Y entonces dejaría de ser puro. Ajá. Entonces, para poder comprender al derecho tenemos que observarlo desde un punto de vista puro, sin influencia de otros elementos o sin influencia de otras áreas del conocimiento, como la sociología, como la economía, de otras áreas del conocimiento. Sin influencia de otras áreas del conocimiento, tenemos que observar el derecho, estudiarlo y comprenderlo. Ajá. Y cuando hagamos esto, dice el autor, entonces estaremos percibiendo al derecho desde una perspectiva pura. Por eso le llama la teoría pura del derecho. Esto es un aspecto bastante interesante que ha sido desde luego muy cuestionado, muy discutido, sobre todo en la actualidad, porque en la actualidad el derecho se mira y se estudia y se analiza desde perspectivas multidisciplinarias, ¿no? Es decir, se analiza, se estudia, se investiga incluso desde la sociología, desde la economía, desde la educación, desde la filosofía, desde muchas perspectivas se analiza y se estudia. Esto va en contra de la teoría pura del derecho de Hans Kelsen, ¿no? Pero bueno, Kelsen es un autor paradigmático porque, eh, porque nos habla nos habla de de lo que en la actualidad se conoce como pirámide. Lo conocemos como la pirámide de Kelsen. Ajá, ahorita vamos a ver. Dice Kelsen que hay un orden jurídico y este orden jurídico debe tener una perspectiva jerárquica, ¿no? Es una perspectiva jerárquica. ¿Qué significa una perspectiva jerárquica en el orden jurídico? Ah, pues que hay normas jurídicas que son más importantes que otras, ¿no? Eso significa la perspectiva jerárquica. Es decir, hay una norma jurídica que está en una cierta posición con respecto de otras, ¿no? Pero encima de esa norma jurídica hay otra de mayor jerarquía, ¿no? Que rige sobre esta de menor jerarquía, ¿no? Pero a su vez sobre esta de mayor jerarquía hay otra que tiene mayor jerarquía que esta y que la de hasta acá abajo, ¿no? Por supuesto, ¿no? Entonces, y así sucesivamente nos vamos hacia arriba o hacia abajo, ¿no? Hay una jerarquización de normas y esta jerarquización de normas obedece, repito, a la importancia de esas normas, ¿no? O si queremos utilizar
lenguaje de la teoría constitucional, esta jerarquización obedecería entonces a la fundamentalidad de esas normas, ¿no? Utilizando vocabulario de la teoría constitucional. Bueno, Kelsen dice entonces que ese orden jurídico debe de mirarse a través de una perspectiva jerárquica, porque no todas las normas tienen el mismo nivel o la misma importancia, luego entonces no todas las normas tienen la misma jerarquía. Y esta perspectiva jerárquica nos proporciona una construcción escalonada de las normas. Dice Kelsen que en realidad en un sistema jurídico está conformado gracias a la construcción escalonada de las normas. Construcción escalonada de las normas. En realidad Hans Kelsen nunca mencionó una pirámide. Nunca utilizó la palabra pirámide. Bueno, Kelsen escribió en alemán. Nunca, ni en alemán ni en ningún idioma, bueno, en alemán obviamente que fue el idioma en el que escribió, pero nunca hizo referencia a una pirámide. Él habló de una construcción escalonada de normas. Esto fue de lo que habló Kelsen. Después se ha ido distorsionando un poco y ahora ya decimos casi, y lo decimos los juristas, los abogados, lo decimos casi hasta en forma romántica, ¿no? Lo decimos y nos referimos a esto como pirámide de Kelsen. A esta perspectiva jerárquica nos referimos como pirámide de Kelsen, ¿no? Pero en realidad lo correcto, lo que Kelsen dijo fue una construcción escalonada de las normas. Bueno, hago esta aclaración porque, bueno, de todas maneras, cuando en el futuro ustedes escuchen a alguien referir a la pirámide de Kelsen, ustedes ya saben a qué se está refiriendo, ¿no? Y ustedes ya saben que Kelsen en realidad nunca mencionó una pirámide, sino que más bien habló de una construcción escalonada de las normas, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar un poco de esta construcción escalonada de las normas y vamos a equipararla un poco a como hoy en día se le considera como una pirámide, ¿no? En esta pirámide, entonces tenemos hasta la punta una constitución, ¿no? Vean ustedes la imagen. Tenemos en la punta una constitución, en la parte de abajo, más por abajo tenemos leyes, códigos y decretos de los gobiernos departamentales, ¿no? Que son derivados de actos legislativos. Más abajo tenemos reglamentos, decreto del Poder Ejecutivo, acuerdos, etcétera, que son actos administrativos generales, ¿no? Y en la base, actos administrativos individualizados como resoluciones, ¿no? O como contratos o como sentencias, que es la parte final o la parte última, la parte más baja de la pirámide o de la construcción escalonada, ¿no? Que son los actos individualizados. Vean ustedes cómo partimos desde la punta de la pirámide hasta la base, partimos de lo general a lo particular. De lo general a lo particular. ¿Qué significa esto? Que entre más hacia arriba o entre más hacia la punta nos aproximemos, los preceptos jurídicos que se encuentren en esta parte hacia arriba son más generales, ¿no? Tienen una mayor generalidad. Ajá. Y entre más nos alejemos de la punta, más nos acerquemos a la base, tienen más la característica de particularidad. Ustedes ya saben cuál es la diferencia entre generalidad y particularidad, lo vieron en Introducción al Estudio del Derecho. Entonces, la particularidad, por ejemplo, muy en la base de esta pirámide, nos encontramos con los actos individualizados, que son, por ejemplo, ¿cuáles son los actos individualizados? Son, por ejemplo, los contratos o las sentencias, ¿no? Son actos individualizados. Estos actos individualizados constituyen también o forman también parte del derecho, porque generan derechos y obligaciones entre las personas que están involucradas con estos actos individualizados. Ajá. De tal manera que, bueno, esto es en términos generales un poco lo que Hans Kelsen quiso decir cuando habló de una construcción escalonada de las normas. Pero bueno, aquí ya lo estamos viendo en forma de pirámide como actualmente se le conoce. Kelsen habla de la norma y habla de un aspecto importante de la norma.
un aspecto muy, muy importante de la norma. Él se pregunta, ¿cuál es su fundamento de validez de la norma? ¿No? O lo que es lo mismo, ¿por qué vale? ¿Por qué vale la norma? Esta pregunta es muy importante porque de pronto nosotros nos preguntamos, no solo en el ámbito del derecho, incluso en un ámbito fuera del derecho, digamos, ¿no? Quiero decir, en un ámbito fuera de lo jurídico, ¿no? Porque el derecho es diferente, el derecho y las leyes, o el derecho y lo jurídico, son como que cosas diferentes con ciertas especificidades que los hacen similares, pero generalmente o con cierta frecuencia, cuando intervenimos o cuando participamos, por ejemplo, en alguna actividad grupal, ¿no? En una actividad social, una actividad grupal, y de pronto alguien establece las reglas, ¿no? Vamos a pensar, por ejemplo, en las reglas de un juego, ¿no? En un juego de fútbol, o en un juego de mesa, o vamos a jugar canicas, o cualquier juego, ¿no? Y de pronto alguien pone las reglas, ¿no? Debe haber reglas, en todos los juegos debe haber reglas, si no sería un juego, sería una anarquía, ¿no? Entonces de pronto alguien pone las reglas y no falta quien diga, esa regla que acabas de dar no vale, eso no se vale, ¿no? O lo que es lo mismo, eso es inválido, ¿no? En el mundo del derecho, nosotros nos hacemos las mismas preguntas, pero referido a normas jurídicas, ¿no? Nos hacemos las mismas preguntas referido a normas jurídicas. Y nos preguntamos, ¿por qué una norma vale? ¿Cuál es el fundamento de validez? Esta es una pregunta que Hans Kelsen, desde luego, abordó en su teoría pura del derecho, y la abordó con relación a su famosa construcción escalonada de normas, ¿no? Mejor conocido como pirámide de Kelsen. Para responder a esto, Kelsen habla de un hecho, habla del hecho y dice, el hecho no es el fundamento de validez de una norma. El hecho no es el fundamento de validez de una norma. Aquí, para respondernos cuál es el fundamento de validez de una norma, algunos dirán, puede ser el hecho, puede ser un hecho, no puede ser un hecho social. Pero dice Kelsen, no, el hecho no es el fundamento de validez de una norma. Es el fundamento de validez de una norma, dice, solamente puede encontrarse en la validez de otra norma. Mucho ojo con esto. Dice Kelsen, el fundamento de validez de una norma solamente podemos encontrarlo en la validez de otra norma. Entonces, para que la norma jurídica que estemos nosotros analizando sea válida, necesitamos verificar que la norma jurídica que le dio fundamento a esta norma jurídica sea válida, o sea, la norma jerárquicamente superior a la norma que estamos nosotros analizando debe ser válida. Si la norma jerárquicamente superior a la que estamos analizando es válida, luego entonces la norma que estamos analizando es válida también, ¿sale? Este es el fundamento, por eso dice Hans Kelsen, el fundamento de validez de una norma solo puede encontrarse en la validez de otra norma. Por el contrario, si nosotros estamos analizando la validez de una norma jurídica y revisamos la norma jurídica superior a esa norma y nos percatamos de que esa norma jurídica superior de esa norma no es válida, luego entonces la norma jurídica que estamos analizando también es inválida. ¿Por qué? Porque el fundamento de validez de una norma solamente está en la validez de otra norma. De tal manera que entonces tenemos el concepto de norma superior. Norma superior. Y esa norma superior es la que le da la validez a una norma inferior. Entonces la norma superior le da validez a la norma inferior. Adelante, Jesús Martín. Ajá, ok, sí, buena pregunta. Precisamente estamos en camino de abordar ese tema, que es precisamente lo que Kelsen discutió, ¿no? Vamos a verlo.
Dice Kelsen, entonces, que una norma suprema, ¿no? Tenemos aquí arriba la norma suprema. Vean ustedes cómo aquí ya tenemos una escalera, ¿no? Para hacer un poco referencia a esa construcción escalonada de las normas de Hans Kelsen. Construcción escalonada. Vamos a olvidarnos un poco de la pirámide y vamos ahora a hablar de una construcción escalonada o lo que es lo mismo, de unas escaleras, ¿no? De unas escaleras. En la parte superior de las escaleras estaría la norma suprema. La norma suprema le da, como ustedes pueden observar aquí, le da validez, de acuerdo a lo que acabamos de decir y de acuerdo a lo que acabamos de ver, más bien, de lo que dice Kelsen. Esa norma suprema le da validez a otra norma, que es una norma inferior, y vamos para abajo en las escaleras, ¿no? Y esa norma, que si bien es inferior a la norma suprema, pero también puede ser superior a otra norma, le da validez a esa norma inferior, ¿no? Esa norma le da validez a otra norma inferior. Y esta a su vez sigue siendo jerárquicamente más importante que otra, y por tanto le da validez a otra norma que sea jerárquicamente inferior. Y así nos vamos escalonadamente hacia abajo, o escalonadamente hacia una posición en donde encontremos una norma jurídica que sea de mucho menor importancia que todas y que ya no haya ninguna otra de menor importancia, ¿no? Esta sería, en términos generales, la estructura de validez de acuerdo a Hans Kelsen, que se da por una norma suprema que va hacia abajo en una construcción escalonada para darle validez a las normas jurídicas que están jerárquicamente hacia abajo de esta escalera. Ahora, para responder la pregunta que nos acaban de hacer, obviamente, claro, la pregunta sería, ¿qué le da la validez a esta norma suprema? ¿No? Tenemos aquí esta norma suprema. En teoría, nosotros necesitaríamos tener otra norma más suprema que esta aquí arriba, ¿no? Tendríamos que tener otra norma en esta parte de aquí que le diera la validez a esta norma. Pero entonces, si tuviéramos aquí arriba otra norma, esta norma suprema dejaría de ser suprema, se convertiría en una norma a secas, y la norma suprema sería la que estaría en la parte superior, ¿no? Y entonces ahora sí, a esta norma que antes era suprema, ahora ya no lo es, tiene su validez gracias a esta norma que sí es suprema y que está de mayor importancia o más arriba en la escalera o en la construcción escalonada, ¿no? Pero entonces, si hacemos eso, nos podríamos nosotros seguir preguntando, bueno, ya esa otra, ¿qué le dio la validez? ¿Qué otra norma jurídica le dio la validez? Y entonces nos tendríamos que ir para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, hacia el infinito, y sería una escalera infinita, ¿no? Nunca terminaríamos de verificar cuál es la norma que le dio la validez a la norma suprema, ¿no? De acuerdo con la postura de Hans Kelsen, porque ya dijimos que la validez de una norma solamente la encontramos en la validez de una norma suprema, de acuerdo a lo que dijo Hans Kelsen, ¿no? Entonces, para responder esa pregunta, el autor dice, la norma suprema es la norma última. Bueno, esto parece ser que está claro, por supuesto. Si nos fijamos en esta norma suprema que está en la parte más alta de la escalera, nos vamos a dar cuenta que efectivamente es la norma última. Pero esto, hasta aquí, hasta norma última, no nos responde la pregunta de qué es lo que le da la validez a esa norma suprema. Hans Kelsen sigue diciendo, sigue diciendo que esa norma última es una norma presupuesta. Es una norma presupuesta. ¿Qué significa presupuesta? Significa que es hipotética, que es una presuposición. Está presupuesta. Una suposición o un supuesto, es algo que no está verificado. Un supuesto, ojo con esto, un supuesto es algo que no está verificado. Cuando nosotros decimos, yo supongo que pasó tal cosa, es porque estamos diciendo algo que no lo hemos verificado, ¿no? No lo hemos verificado. Yo supongo que asaltaron el banco
porque no había vigilancia. Esta es una suposición. Significa que no es la realidad. Significa que necesito verificar si efectivamente había o no había vigilancia para que mi suposición se convierta de suposición en posición. Ajá. Entonces, una suposición es precisamente una hipótesis, o sea, algo no verificado. Y una presuposición es aún más, ¿no? Es aún más una hipótesis, o sea, es algo no verificado, pero que está incluso antes, ¿no? Es algo presupuesto, es algo que no está verificado, que no se puede verificar porque está antes en el transcurso del tiempo. De acuerdo con Hans Kelsen, la norma última tiene este carácter, tiene el carácter de presupuesta. Vean ustedes, tiene el carácter de presupuesta. Y por eso dice Kelsen que la norma última es una norma hipotética fundamental. Norma hipotética fundamental. Ajá. O lo que es lo mismo, dice Hans Kelsen, es una norma fundante básica. Norma fundante básica. La norma fundante básica es una norma presupuesta y la norma hipotética fundamental también es una norma presupuesta y esta es la norma última. En su carácter de norma hipotética fundamental, en su carácter de hipotética o en su carácter de presupuesta, no necesitamos verificarla porque además no podemos verificarla. No vamos a poder porque está presupuesta. Ajá. Pero a pesar de que no podamos verificarla, existió, ¿no? Y es una norma que le dio validez a las siguientes normas. ¿Qué es lo que le da validez a la norma fundamental entonces? ¿No? Perdón, más bien corrijo. ¿Qué es lo que le da validez a la norma suprema? La norma hipotética fundamental. ¿Quién es esta norma suprema? La Constitución. Aquí está la Constitución, en la norma suprema. De acuerdo con la teoría de Hans Kelsen. La norma suprema es entonces la Constitución. ¿Qué le da validez a esa Constitución? Para responder a la pregunta de su compañero, que es una pregunta que desde luego yo ya me esperaba de parte de ustedes. ¿Qué le da validez a la Constitución entonces? Acá está, la norma hipotética fundamental. Esto es lo que le da validez a la norma suprema o a la Constitución. Ahora, Kelsen habla entonces de una norma fundante básica presupuesta. Así lo dice literal. Kelsen lo dice literal. Norma fundante básica presupuesta, dice hipotética en ese sentido. Hipotética en ese. Vean cómo Kelsen le da una explicación a esto a esto de la norma jurídica válida para darle validez a la norma fundamental. Vean cómo le da la explicación, ¿no? ¿Cuál es la explicación que le da? Es una norma fundante básica presupuesta, dice, hipotética en ese sentido. Ajá. Ya dijimos que ¿por qué hipotético? Porque necesita verificarse, ¿no? Es algo que no está verificado, ¿no? Es hipotética. Ajá. Y dice, solamente está producida por la lógica jurídica. Producida por la lógica jurídica. ¿Qué significa esto? Que esta norma es producto del análisis y la reflexión intelectual, es producto es producto de una serie de silogismos, ¿no? Es producto de una serie de raciocinios, ¿no? Sustentados por la lógica, premisa mayor, premisa menor, conclusión. Y debe de ser una serie de raciocinios, una serie de silogismos. Tal vez estemos hablando de un polisilogismo, ¿no? Que es la concatenación o la encadenación de varios silogismos en los cuales la conclusión de un silogismo se convierte a su vez en la premisa mayor de un siguiente silogismo. Ajá. Que con una premisa mayor se puede obtener otra conclusión, la cual a su vez se convierte también en una premisa mayor de un nuevo silogismo y así sucesivamente. Este silogismo o esta cadena sucesiva de silogismos o polisilogismos
es lo que produce a la norma fundante básica presupuesta, que es hipotética, de acuerdo con Hans Kelsen, ¿no? Y esta que está producida por lógica jurídica es producida por un acto legislativo. Un acto legislativo, y es donde viene la construcción escalonada de las normas, ¿no? Si nosotros nos vamos al origen de las normas, no todo el tiempo hubo normas, por supuesto, y no todo el tiempo hubo constitución, por supuesto. Hubo un punto en la historia en la que las normas surgen. Hubo un punto en la historia, un momento en la historia del ser humano en el que las constituciones surgen. Ajá. Y surgen gracias a el razonamiento de los constituyentes, que son los que produjeron la norma fundante, los que echaron mano de la norma fundante, que es la producida por la lógica jurídica, y que es la que produce un acto legislativo, en nuestro caso un acto constituyente. Ajá. En nuestro caso un acto constituyente porque está produciendo una constitución, y a partir de ahí se genera una construcción escalonada de normas, o como se le conoce en la actualidad, una pirámide. Ajá, una pirámide de Kelsen. Por eso la Constitución en sentido material, dice el mismo Kelsen, fíjense, la Constitución en sentido material, hasta aquí, hasta este momento, hasta en un nivel de hipotética, en un nivel de lógica, ¿no? Y en un nivel de acto legislativo, estamos hablando de cuestiones de carácter formal. Hasta aquí, cuestiones de carácter formal, ¿no? O situaciones o circunstancias de carácter formal. Pero en el sentido material, ¿no? Una constitución en el sentido material, la constitución, materialmente hablando, dice Kelsen, es producida por la costumbre. Se produce por la costumbre. Y esa costumbre es la que tiene conexión directa con la norma fundante básica presupuesta, que es hipotética en ese sentido y que da pie para todo lo demás. Ajá. Vean ustedes cómo Kelsen da una explicación sumamente interesante acerca de la, en primera, de la jerarquización de una constitución y de un sistema jurídico, y en segunda, de la validez de ese sistema jurídico o de las leyes y de las normas de ese sistema que integran ese sistema jurídico, basado precisamente en la validez que le da una constitución, y esa constitución a su vez tiene una validez determinada precisamente por algo que él llama norma hipotética fundamental. Norma hipotética fundamental.